Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Esto es Directo 24. Bienvenidos a nuestro programa de análisis y además entrevista. Soy Jonás. Este lunes 26 de agosto, en punto de las 10, comenzamos nuestro programa y les doy una cordial bienvenida deseándoles lo mejor, sobre todo porque hay un evento que marca la agenda de todos. El día de hoy hubo regreso a clases en el sistema de educación básica. Así que seguramente para ustedes ya será un poquito hora de desvelo, pero quédense con nosotros porque hay mucho de qué hablar. Comenzamos rápidamente. Quiero presentar a nuestro invitado antes de darles a conocer a todos mis compañeros que están conmigo en la mesa. Está con nosotros el día de hoy el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Daniel Espinosa Licón. Le agradecemos por su tiempo. Unas gracias por la invitación. Sobre todo por los temas que se están abordando, magistrado, y que enseguida vamos a tener la oportunidad de tratar con usted. Gaby Aguilar, nuestra directora de noticias en Quiero TV. Bienvenida, Gaby. Buenas noches. Jonás, buenas noches, magistrado. Un gusto que esté con nosotros, compañeros, y por supuesto a todo el auditorio, acompáñanos. Nuestro compañero periodista aquí en Quiero TV, Irán Espinosa de los Monteros. Hola, Irán, buenas noches. Buenas noches a todos. Magistrado, bienvenido. Muy oportuno, además, su visita con toda esta efervescencia. A ustedes también, gracias. El director de tráfico ZMG también nos acompaña, Jorge Belletti. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Saludos a todos. Conmigo está Manuel Baeza, director de Multimedios. Estimado Manuel, qué bueno que estás otra vez. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por recibirnos. Y también mi compañero, colega periodista aquí en Quiero TV, en El Informador, en Notisistema, Mario Muñoz. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues vamos a comenzar rápidamente y antes de darle la palabra al magistrado Daniel Espinosa Licón, como siempre lo hacemos, un breve video que nos da puntos de vista desde la realidad de lo que está pasando con la famosa reforma judicial. Esta reforma socava las bases más sólidas de nuestra república, socava la división de poderes, la afecta, la perjudica desde el fondo, porque hace que se concentre el poder en un solo, digamos, movimiento. Irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Bueno, pues ahí lo tienen. Una magistrada, una de muchas magistradas en el Poder Judicial que están haciendo paros todos los días desde la semana pasada aquí en Ciudad Judicial Federal. Y bueno, un audio que nos lleva a ver lo que dijo hace ya un par de semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador. En varios espacios me ha sorprendido la postura presidencial, sobre todo porque me parece, como dicen los aficionados del fútbol americano, rudeza innecesaria. Ese es mi punto de vista. El que importa es el del magistrado Daniel Espinosa Licón. Magistrado, pues está el tema. Creo que aunque el presidente dijo que a los mexicanos no les importa, me parece que el tema se ha posicionado, la gente lo conoce, quizás no con profundidad, pero saben que hay un paro de trabajadores del Poder Judicial en el que van jueces, magistrados e integrantes de juzgados. ¿Cuál es la postura del magistrado presidente? Claro, mira. A título personal, yo considero que es extrema la decisión de los compañeros jueces y magistrados de la Federación, pero así de extremo es la pérdida de sus derechos adquiridos con esta propuesta de reforma, que sin lugar a dudas no es tendente a resolver toda la problemática del Poder Judicial. Sin lugar a dudas, siendo autocríticos, necesitamos una reforma al Poder Judicial donde tengamos justicia más eficaz, más eficiente, más cercana, que dé más credibilidad y certeza a la ciudadanía. Pero esta reforma no propone eso. La única propuesta es quitar a los jueces y magistrados y ministros que se encuentran en el encargo y nombrar otros a través de la elección popular. Sí, esta propuesta de reforma no busca resolver el problema que tenemos en el Poder Judicial. Sin lugar a dudas, lo tenemos. Había que buscar una reforma integral, estructural, para, insisto, tener una justicia más eficaz y eficiente. Esto siendo autocríticos. La propuesta en este caso, la iniciativa de reforma que se propone, pues es, insisto, nombrar a jueces y magistrados a través de una elección popular, buscando ahora popularidad sobre capacidad. 30 años, quienes estamos de jueces y magistrados, buscamos siempre la opción y el sueño de lograr llegar a ser jueces o magistrados a través de la capacitación, profesionalización, actualización, con la maestría, con el doctorado. La mayoría de jueces y magistrados nos formamos a través de la meritocracia, con años y horas de servicio en el Poder Judicial, para que el día de hoy
decidan cambiarlo diciendo que esta forma no es la idónea, no es la correcta, que genera corrupción, que genera injusticia, que genera inseguridad y que pues ahora a través del voto popular pues nombremos a gente más legitimada con un riesgo y una medalla de decir los jueces, bueno, pues yo dicto la sentencia que yo quiera, finalmente el pueblo me respalda, el pueblo me respaldó y no tengo por qué ajustarme a la Constitución, a las leyes positivas vigentes, a los tratados internacionales. Sin lugar a dudas, considero que es un retroceso esta reforma. Desde un principio he manifestado mi oposición. Al interior de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia se sometió a votación un comunicado donde los presidentes y presidentas dijéramos si estábamos de acuerdo con la propuesta de reforma. Fuimos pocos estados, 6, para ser exactos los que dijimos no. Jalisco fue el primero que dice no puedo estar de acuerdo con una reforma donde jueces y magistrados van a perder sus derechos laborales adquiridos. Sin lugar a dudas requerimos una reforma. Sin lugar a dudas tenemos que buscar eficientar la labor del Poder Judicial, pero esta reforma no busca ello. Simplemente trata de desmantelar una institución, un poder que ha funcionado, que ha sido un contrapeso de las actuaciones arbitrarias del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. No es verdad que absolvamos a delincuentes. Se absuelve a una persona cuando no hay pruebas que justifiquen la culpabilidad o porque hubo una violación a derechos fundamentales o porque se vulneró el debido proceso. Es falso que soltemos delincuentes como se dice. Y la propuesta de reforma a través del voto popular, pues tenemos 2 casos a tomar de ejemplo. En Estados Unidos, en California específicamente, donde efectivamente hay una modalidad para poder nombrar jueces a través de elección popular. Tenemos un caso para presumir, un jalisciense originario de Tepatitlán, se fue a los 4 años a Estados Unidos, hoy ciudadano norteamericano, siendo fiscal, quiso llegar a ser juez, no pudo lograrlo a través de la ruta de la convocatoria del concurso, se fue a través de la elección y voto popular, logrando llegar a ser, hoy es el juez del condado de Los Ángeles con una trayectoria exitosa, solo que aquí vemos algo, había filtros extraordinarios para determinar quiénes van a ser los candidatos y no que los nombre el Ejecutivo o que los nombre el Congreso con una mayoría arrasadora que va a decir quiénes son los candidatos y todos afines a un partido político como sucedió en Bolivia. Oiga, magistrado, quiero preguntarle antes de cederle la palabra a mis compañeros, ¿usted se siente burlado por el presidente cuando dice, ay, ese paro, esa huelga, a nadie le importa? Es más, les agradecemos que no vayan a soltar delincuentes el fin de semana. Sin lugar a dudas, es ofensivo para la defensa de los derechos de quien consideran que hay un agravio a su derecho adquirido. Lamentablemente se va a enfrentar con abogados que claro que van a presentar sus demandas nacionales e internacionales. Tenemos casos ejemplares, caso López Long contra Honduras, que tenemos el caso Apis contra Venezuela, tenemos el caso Genoveva contra Perú, donde resultaron en condenas a esos países, uno para reinstalar a los jueces y magistrados y otra millonarias por el daño moral que se les causó cuando los quitaron del cargo de manera arbitraria. Es decir, que no es amenaza el establecer la posibilidad de ir a un juicio, es el derecho que todos tienen y que sin lugar a dudas de pasar esta reforma habrá este tipo de demandas ante organismos tanto nacionales como internacionales. Digo, no era la pregunta que seguía, pero justamente, ¿cuáles entonces serían esos pasos a seguir después de esto? ¿Y qué dicen en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Consejo de la Judicatura? Los pasos sería, pues, precisamente el juicio constitucional, porque quienes entraron al encargo de juez y magistrado se les nombró por un periodo específico y después un periodo de ratificación. Quienes ya pasaron ese periodo o están en transcurso de vencerse ese periodo y posteriormente la ratificación, pues tienen un derecho adquirido. Se les designó, se les dio un nombramiento por un periodo de 4, de 6, de 10, de 12 años, porque cada estado funciona de manera distinta y ese es un derecho laboralmente adquirido, protegido por el artículo 116 constitucional, pero también por el artículo 14, de no darle efectos retroactivos a la ley en perjuicio de persona alguna. En ese sentido, pues tienen la primera posibilidad, que es el juicio de amparo. Claro que la estrategia es primero cambian a los ministros y con ministros
ministros nuevos, pues entonces el resultado del amparo y el eventual resultado en la Corte pues sería adverso. Pero quedan los tribunales internacionales, que también se ha puesto en la palestra de la necesidad de reformar el artículo primero constitucional para renunciar a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es riesgoso frente al derecho internacional, y que no es decir, hoy renuncio y hoy me voy. Hay un proceso de 1 año para poderse retirar de estos tratados internacionales que nos vinculan a las decisiones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué piensa el Poder Judicial, al menos del Estado de Jalisco? Bueno, 23 magistrados y magistradas acompañamos a los magistrados y magistradas del Poder Judicial Federal en su paro con un apoyo moral a título personal, no institucional. Consideramos que hay mucho que perder porque el día de hoy el Poder Judicial Federal ha sido un ente, un órgano donde se ha visto un contrapeso verdadero frente al Poder Ejecutivo, que no lo vemos en el Legislativo sin lugar a dudas, y este bastión de democracia había que defenderlo. Así lo hicimos jueces y magistrados del Poder Judicial, pero fue a título personal y con un apoyo moral de estarlos apoyando, porque consideramos que efectivamente se está afectando de una manera atroz los derechos adquiridos, pero sobre todo, más que el derecho adquirido del juez o magistrado, el derecho de toda la ciudadanía de tener jueces autónomos e independientes cuando se tenga un conflicto, y sobre todo cuando se estén peleando frente o contra el Estado en una violación a sus derechos fundamentales. El Poder Judicial Federal es el órgano encargado precisamente de proteger frente a actos que atenten sobre sus derechos del Poder Legislativo, el Ejecutivo y también del mismo Judicial del Estado. Presidente, para tener el contexto completo, hoy en este momento están discutiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma para dejarla planchada totalmente a partir del 1 de septiembre, que es cuando entra la nueva legislatura. Ya hay mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Manuel Velasco dice, ya tenemos más de 3 para completar la mayoría calificada en el Senado de la República. Pregunta, esta reforma en el ámbito federal, que incluye lo que más ha llamado la atención, que es esa elección directa o popular de jueces, magistrados y ministros, ¿eventualmente se va a pasar a los estados para que ocurra lo mismo? Sí, es correcto, con el tema de que 23 estados son gobernados por Morena. Y entonces con eso encontramos también la mayoría que se requiere para que en los estados pase la reforma. Lo que yo creo que deben de tomar en consideración los diputados federales, los senadores, son 2 declaraciones importantes que no deben de pasar muy a la ligera. La declaración de los embajadores Salazar de los Estados Unidos y Clark de Canadá, si se cuestiona que son actos de injerencia, yo creo que no lo son. Si analizamos perfectamente sus declaraciones, fueron respetuosas y en el ámbito de ser socios comerciales y decir que se pone en riesgo las relaciones comerciales de México con Estados Unidos y Canadá, porque mucha la inversión que hay de aquellos países hacia México, son muchos los apoyos que hay de Canadá y de Estados Unidos a México. En el Poder Judicial lo hemos visto con aproximadamente $16 millones en equipo tecnológico para el tema de justicia digital, pero creo que se debe de tomar de manera muy seria. El riesgo que ellos ven, entre muchos otros, es que ¿quiénes van a ser los candidatos, jueces y magistrados, a ocupar el cargo? ¿Cuál filtro va a haber para ser candidato? Y si vamos a analizar su capacidad frente a la popularidad. Y decir que si lamentablemente hay infiltraciones en presidencias municipales, diputaciones y gobernaturas, según se refiere, por delincuencia organizada, ¿qué pasaría con los jueces? ¿Qué pasaría con los magistrados? ¿Y eso no está ocurriendo hoy, magistrado? Me refiero a esta posibilidad de que algún jueza, ministro, magistrado, tenga una liga con el crimen o una presión de parte podrá del crimen haberla, organizado. pero no hay de manera directa un tema de que dependa de la delincuencia organizada su candidatura y su eventual gane en la elección. No depende de ellos. Depende de un procedimiento meritocrático, de capacitación, de profesionalización. Yo tuve que durar 17 años trabajando en el Poder Judicial antes de poder ser juez, y así la mayoría de mis compañeros y compañeras han tenido una carrera judicial o en el litigio de manera ejemplar antes de llegar a ocupar el cargo de juzgador o el cargo de magistrado o magistrada. Puede haber la posibilidad, sin lugar a dudas,
pero ¿hasta dónde el hecho de que yo pueda o deba ser candidato puede recibir el apoyo del crimen organizado y de manera directa debérselo a ellos? No como el día de hoy, que es pasar todos los procesos de aprobar exámenes y aspectos de calificación y meritocracia para poder ocupar el encargo. Oye, magistrado, sé que se teme que se desprofesionalice la justicia federal. Eso es, sin lugar a dudas, muy importante. Pero algo muy interesante que propone esta reforma, que bueno, en estas cuestiones no todo es bueno, no todo es malo, es el tribunal disciplinario. Este que castiga o castigaría a jueces y magistrados justamente por dejar afuera a los grandes capos, por dejar afuera a los criminales, por todo lo que sabemos que también le preocupa a los gobiernos de otros países, la falta de justicia aquí en México, la falta de Estado de Derecho. Bueno, pues, ¿cuál sería entonces la opción? ¿Y no ve viable algo interesante como esto, este tribunal disciplinario que propone esto, que es que castigue a esos jueces y magistrados que dejan afuera a los criminales? A ver, sin lugar a dudas, debemos de contar con mecanismos y con instituciones fuertes, sólidas, para sancionar a quien incumple con la norma, a quien comete delitos o que comete actos de corrupción. Son conductas difíciles de justificar, porque para la corrupción se requieren dos, y los dos se van a encubrir hasta el final para no ser descubiertos. Sin lugar a dudas, se ha buscado mecanismos como un sistema anticorrupción, se creó en su momento el Consejo de la Judicatura, tanto federal como de los estados, como órgano encargado de la vigilancia y sanción correspondiente de los servidores públicos. Nuestro problema es la denuncia. Nuestro problema son las pruebas. Sí, a veces sí hay denuncias, pero carecemos de pruebas específicas para poder sancionar a los jueces y magistrados. Si se está pensando en un órgano disciplinario exclusivamente para sancionar a jueces y magistrados en actos de corrupción, esa reforma la considero viable, la considero justa, pero el punto central no es ese. El punto central es los jueces y magistrados que se encuentran en el cargo el día de hoy, los ministros y ministros que se encuentran en el encargo el día de hoy, que se tienen que ir y que vendrán gente sin capacitación. Sin lugar a dudas, creo que lo rescatable de la reforma es este organismo disciplinar de magistrados disciplinarios. Había que dotarlos de recursos, había que dotarlos de toda una instrumentación necesaria para poder combatir la corrupción. Pero yo les cuento un caso que hace meses tuve. Va una señora a quejarse de un acto de corrupción de un juzgador y me muestra videos donde se le estaba a la señora extorsionando para efectos de dictar la resolución en determinado sentido. Yo le favorecí toda la señora, le digo, voy a mandar a hablar a la gente de visitaduría, aquí le vamos a recibir la denuncia, páseme estos videos y yo le aseguro que la siguiente semana está suspendido el juez. La señora no quiso presentar la queja, no quiso presentar la denuncia y no quiso dejar el video, porque dice, oiga, toda mi familia se va a dar cuenta, todos mis conocidos, me van a poner en riesgo mi cara, mi rostro, porque está ahí en el video. Y ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? Si el juez fue capaz de esto, ¿no estará vinculado al crimen organizado? Bueno, finalmente me quedé como con un chisme de mesa, sin poder hacer nada en contra del juzgador, porque me quedé sin los videos y me quedé sin la queja. Pues muy interesante, magistrado. Compañeros, si no le hemos dado la palabra aquí a mi amigo Manuel Baeza, pero antes tenemos que hacer una breve pausa para seguir charlando con usted y me gustaría dejar así en el aire como la propuesta de que vayamos al mensaje popular, el que está calando entre la ciudadanía, para que usted nos dé también su posición sobre ello. Amigos, Directo 24 está en podcast. Todo lo que estamos platicando con Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal, lo podrán escuchar apenas unos minutos después de terminado el programa. Antes, corte y volvemos. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Directo 24, charlando, platicando, pues discurriendo esto de la reforma judicial con el magistrado presidente del Supremo Tribunal en Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Antes recuperamos otro breve video que nos sigue dando materia para este diálogo con él. Podemos
podamos irnos a sumar a un paro cuando a nosotros no nos han dicho de qué calado y qué nivel y qué afectación puede haber a nuestros derechos adquiridos. Yo creo que la mesura y la prudencia es la que debemos de tomar como operadores de justicia y esperar a que se genere cuáles van a ser los lineamientos o los parámetros de reforma al Poder Judicial del Estado. Pero también entendemos a quienes forman parte de este poder en su justo derecho de expresar su opinión. Entonces respetamos el derecho de los trabajadores que se están manifestando. Los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, que la elección de los nuevos jueces, magistrados y ministros sea basado en una carrera judicial. Bueno, posturas importantes, la del gobernador Enrique Alfaro, la del gobernador electo Pablo Lemos y naturalmente la de nuestro invitado Daniel Espinosa. Y si me permite, magistrado presidente, yo sí le quiero preguntar porque como que de repente se me escapa un poco el tema y creo que a muchas personas también. Usted dice que le parece extrema la medida del paro, pero va y la apoya. ¿Está o no está con el paro? Dije que es extrema, pero está justificada porque es el nivel de afectación que hay a sus derechos. Ellos, al igual que yo, entraron en un proceso de meritocracia, capacitación, profesionalización y actualización. Yo los apoyo moralmente, sin lugar a dudas, a título personal, como ciudadano, no como presidente del Poder Judicial, porque yo no me mando solo. Hay un pleno que está conformado por 34 magistrados en el Supremo Tribunal y un pleno en el Consejo de la Judicatura, donde somos 5 consejeros. Alguno de los consejeros tendría que proponer si nosotros vamos a ir a paro y pues votar todos después de ver las conveniencias de los aspectos. ¿No lo ha propuesto? Yo no lo he propuesto porque al día de hoy no se ha establecido cuáles son los alcances de reforma a los poderes judiciales de los estados. Ese lo dejan en un terreno para los congresos de los estados. El dictamen nos da que una vez aprobada la reforma por todos los parámetros para generar la reforma a la Constitución, bueno, pues tendría que generarse los 180 días para que los estados generen su propia reforma. El ajuste constitucional es que las nuevas designaciones sean a través del voto popular, pero no establecen el tema de permanencia de jueces y magistrados, como sí lo mencionan ya para el Poder Judicial Federal. 2025 y 2027 sería el periodo en el que los actuales jueces y magistrados y ministros estén en el encargo. Una vez que haya elección y haya candidatos, ellos entran en el encargo. Y al Poder Judicial de los estados no se ha establecido las condiciones y los parámetros de permanencia. En ese sentido, como ya lo mencioné, la prudencia y la mesura de los jueces y magistrados del Estado pues permanecerá hasta en tanto no tengamos claro los alcances de la reforma y la afectación de los derechos laborales adquiridos de quienes integran los poderes judiciales de los estados. Rápidamente una pregunta y le doy la palabra a mis compañeros. Magistrado, quiero expresar este paradigma que se ha promovido desde la presidencia, desde la mañanera. El Poder Judicial es corrupto. El Poder Judicial está lleno de amiguismos, compadrazgos, de tratos privilegiados. El Poder Judicial es oscuro. El Poder Judicial tiene que cambiar por completo. Y para resolver ese problema hay que hacerlo con la reforma. Y para mucha gente ese razonamiento es totalmente válido. ¿Qué dice Daniel Espinosa Licón? ¿Cómo le llega a usted, no a sus compañeros jueces o magistrados, a la gente? Y pregunto, ¿en el Poder Legislativo eso no hay? ¿Y en el Poder Ejecutivo eso no lo hay? Se cuestiona al Poder Judicial hoy porque es el único contrapeso real del Ejecutivo Federal. Encontramos, sin lugar a dudas, que hay ineficacias e ineficiencias de los poderes judiciales, los hay sin lugar a dudas. Por eso dije que siendo autocríticos necesitamos una reforma estructural en la que se busque eficientar los procedimientos, donde se busque que los jueces seamos más cercanos a la ciudadanía, que nuestras sentencias sean más sencillas y no esas sentencias kilométricas que a veces ni el abogado entiende. Tenemos que ser más cercanos. Sin lugar a dudas, fortalecer las herramientas que tenemos y las instituciones para fiscalizar el actuar de todos los juzgadores que estamos. Y la pregunta es, bueno, nepotismo. Y no hay nepotismo en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y la corrupción, y no las hay en los otros poderes, sin lugar a dudas los hay. En ese sentido, creo que toda la culpa se le está echando al Poder Judicial, es decir, hubo una sentencia absolutoria, no hubo una medida cautelar de prisión, se levantaron unos aseguramientos. Y la pregunta es, ¿qué trabajo hizo la Fiscalía? ¿Qué trabajo hizo la policía? ¿Cómo los hicieron?
hubo cumplimiento al debido proceso, hubo violación a derechos humanos, no hay insuficiencia probatoria. Esos son los temas, porque no nos traen en el expediente decir, miren, aquí en el expediente se advierte un acto de corrupción. No traen el expediente, mencionan casos así a la ligera, pero no especifican por qué en concreto el juez absolvió, por qué el juez en concreto no encontró elementos para que permaneciera un aseguramiento de bienes o de cuentas bancarias. Sin lugar a dudas, el tema de la crítica al Poder Judicial, a mi juicio, se hace a la ligera, sin conocimiento, pero también desde la ciudadanía no entienden mucho la labor del Poder Judicial. Nosotros no construimos calles, no hacemos obras. Nuestro trabajo es generar paz social a través de las sentencias. Cuando, ¿Y hay paz? Allá voy. Cuando alguien no me pagó la renta y necesito ir a demandar para que paguen la renta, o alguien quiere sacarme de una casa donde yo estoy pagando exactamente mi renta y me quieren sacar sin ninguna razón injustificada, o alguien me despidió injustificadamente, o alguien no me pagó un adeudo o no me dio los insumos que le compré en materia mercantil, o alguien cometió un delito, ¿quién va a resolver? Pues resolvemos los jueces. Esa es nuestra labor. Lamentablemente, les voy a poner un ejemplo muy peyorativo, si ustedes lo quieren calificar así, es como un juego Chivas América. Si al árbitro lo vemos que no calificó una falta, o que la calificó indebidamente, o que anuló un gol, o no lo anuló, no cuestionamos que nuestro equipo perdió porque el otro mejoró, no. Fue por el árbitro, por la corrupción del árbitro. Así son los juicios civiles, penales, familiares, mercantiles. Alguien gana y alguien pierde. Y gana y pierde no porque tenga la razón, no porque tenga el derecho, porque tuvo un mejor abogado, o porque tuvo mejores pruebas, o porque tuvo mejores testigos, o porque tuvo un mejor perito que el otro, o porque al otro se le fue un plazo, se le fue un término, se le durmió, su abogado fue más astuto. Vemos que una persona es detenida, vamos a poner otro ejemplo así coloquial como el que usted puso. Brian y Kevin, que los agarraron y esos salen siempre en las redes sociales, que fueron detenidos por asaltar. Pero a la semana te los encuentras. A los 15 días los vuelven a detener y vuelven a salir. Y van 6, 7, 8 veces que Brian y Kevin se burlan de la autoridad, el juez los libera y está otra vez robando, ya nada más se cambió de colonia, ya es el azote de otra colonia. ¿Quién entonces tiene la culpa? Hubo un caso específico de unos jóvenes que estuvieron 13 veces detenidos y me cuestionaban, oye, ¿eso no es corrupción? ¿Dónde? ¿En qué consistió la injusticia? Bueno, y revisábamos, la mayoría de casos fueron porque los policías no llenaron debidamente los registros, porque no les pusieron la fecha, porque no les pusieron la hora, porque no le nombraron defensor, porque no pidieron el mando y conducción del Ministerio Público y no la sentaron en el registro. Y errores de todo mundo, errores policiales, errores ministeriales. Mira, en uno de los casos los detuvieron por droga, llegó el asunto judicializado ante el juez y no había estado el dictamen para determinar que lo que les encontraron era droga. Y así los llevaron detenidos ante el juez. Pero se equivocan a favor nada más de los criminales. A ver, había que analizar casos específicos y concretos para poderte determinar de quién fue el error. Precisamente, ahí es donde yo decía, bueno, se requieren unas instituciones fortalecidas, fuertes, metodologías, para sancionar a que tengas que sancionarse. Si es al policía, pues sancionen al policía, si es al Ministerio Público, y si es al juez, sanciónenlo. Mira, me recuerdo un caso en concreto, Puerto Vallarta, en el caso donde se cometió un feminicidio en contra de una señora ahí que vivía en tema de indigencia, otro indigente se mete, la golpea, abusa sexualmente de ella y los policías la detienen. Bueno, pues no le levantaron el registro de motivos de detención, lo cual la Corte Interamericana y la Suprema Corte han establecido que es una violación a los derechos, al debido proceso y trae como consecuencia la nulidad de todos los registros. No le pusieron fecha a los registros, no le pusieron día y hora de a qué hora estaban levantando los registros y el juez decretó la libertad. Lincharon al juez los organismos bien por los colectivos que fueron a reclamar el actuar del juez. Advertimos en el Consejo de la Judicatura algunas irregularidades del juez, lo que motivó que lo suspendiéramos. Tiene 3 años suspendido, pero hubo errores de los policías y hubo errores de los ministerios públicos. Ellos siguen trabajando, ni se les abrió procedimiento administrativo ni se les sancionó. Pero el responsable, claro, fue el juez porque los liberó. Hay que analizar casos habría concretos. que revisar, magistrado, para darle la palabra a Manuel, si con la reforma se corrigen todos esos vicios. La ¿verdad? pregunta es esa. Si con el cambio de la modalidad para nombrar a los nuevos resuelve todos esos problemas estructurales del Poder Judicial. Es federal. Magistrado, de la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal, ¿hay algo que valga la pena, algo que se pueda rescatar
o de plano hay que desecharla toda, y si fuera el caso, ¿por dónde empezar una reforma al Poder Judicial? Bien, sin lugar a dudas creo que lo único rescatable es este tribunal disciplinario, si se va a pensar en una institución fuerte, sólida, ojo, con recursos para poder trabajar oportunamente y demostrar con eficacia y eficiencia las sanciones a los servidores públicos del Poder Judicial que no tienen que estar en el Poder Judicial, creo que sería lo único rescatable. Si analizamos toda la reforma, el motivo principal de la misma es todos los jueces y magistrados y ministros que se encuentran en el encargo el día de hoy no sirven, todos tienen que salir y démosle el poder al pueblo para nombrar a jueces, sin importar su capacidad, sin tomar en consideración su trayectoria en alguna institución. Simplemente vámonos a la popularidad y por eso decimos que ahora la propuesta es elegir más la popularidad que la capacidad. Yo no encuentro en esta reforma una solución a la problemática de los poderes judiciales. Vuelvo a insistir, tenemos que ser autocríticos quienes trabajamos en las instituciones de los poderes judiciales estatal y federal. Debemos buscar métodos para hacerlos más eficaces, más eficientes. Se piensa en una justicia, por ejemplo, cotidiana, y para eso hubo un amplio consenso y discusión para reformar ahora el procedimiento civil y familiar, procedimientos que eran largos, entretenidos, donde la gente duraba años peleando la custodia de sus hijos, los alimentos, la sucesión. Ahora se plantea tribunales orales donde jueces civiles y familiares estén dando la cara, resuelvan frente a los usuarios, frente a los justiciables, que ahora el expediente sea digital, donde todas las partes puedan desde su teléfono estar viendo el expediente para evitar pérdidas, destrucciones de expedientes, que es la constante en los juzgados. Se pensó en esa reforma, pero fíjense que sin dinero. Digo que fue una reforma pensada con mucha estructura, sí, con bases sólidas para buscar un poder judicial más eficaz y eficiente, pero sin amor. 0 pesos para el Poder Judicial. Y estados, arréglensela con recursos para que se creen toda la infraestructura de salas orales en materia civil y familiar, para que capaciten a los operadores del nuevo sistema de justicia. Digo, hay soluciones muy bonitas. Esta justicia cotidiana que se trabajó desde la administración pasada y fue aprobada en esta administración, finalmente, sin dinero, que es de lo que padecemos todos los poderes judiciales, a nivel nacional y federal se gasta el 1% del presupuesto que se tiene por la federación, el 1%. Solamente estados como Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco ejercemos un presupuesto constitucional y aquí tenemos el 2%. Los otros tienen el 3, el 4 y el 5. ¿Qué hacemos con el dinero? Pues viendo todos los adeudos que tenemos del pasado, sin recursos, donde el 96% se gasta en rubro 1000, sueldos y salarios. Esta tarde, con 22 votos a favor, los diputados de Morena y aliados avalaron, como ya lo habíamos mencionado, en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues justamente este proyecto de dictamen de la reforma judicial. ¿Cómo sí, magistrado? ¿Cómo sí una reforma? ¿Qué tiene que contener? ¿En qué plazos? ¿Con qué términos? Bueno, insisto, tendría que buscarse los problemas estructurales que tenemos como institución y dar soluciones estructurales a esos problemas. En esta reforma no los encontramos. Lo que se pretende, a mi juicio, es apagar la venganza de alguien porque le pararon sus grandes proyectos, pero no fue berrinche de los jueces y juezas. Fue porque los procedimientos fueron incorrectos, porque alguien promovió un amparo y lograron una suspensión, porque lograron detener los actos arbitrarios, que se vulneró el procedimiento, que no se cumplió la Constitución. Yo no encuentro en la iniciativa de reforma una solución a tanto problema que tenemos en el Poder Judicial. No hay pies, no hay cabeza, no hay una metodología que me diga en qué se va a mejorar al Poder Judicial. ¿Dónde lo encuentro? El hecho de que se vayan todos los que a través de la profesionalización, capacitación, experiencia y mérito llegaron a ocupar el cargo, se van y llegan los populares. Esa es la verdadera solución a los problemas del Poder Judicial. ¿Ustedes, les pregunto, la encuentran? Yo no.
Magistrado, de veras que el tema es muy amplio y quisiéramos seguir charlando con usted. El tiempo nos atropella, pero quedamos en acuerdo para seguirlo consultando, sobre todo porque este asunto pues está todavía por consumarse. Con todo gusto, Jonás. Muchas gracias. Bueno, amigos, les quiero recordar, este es el magistrado presidente del Supremo Tribunal, Daniel Espinosa Licón, y todo lo que nos compartió está en nuestro podcast. Apenas termina el programa, unos minutos después ya lo tenemos en todas las plataformas. Así se llama, igual que el programa, Directo 24. Hago pausa y volvemos. Amigos, estamos de regreso. Como ustedes vieron, concluyó nuestra entrevista con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pero hay muchos otros temas que fueron impactantes en los últimos días y que quiero compartir con nuestros invitados en la mesa. Vamos a ver un breve video y enseguida les doy la palabra a quienes me acompañan. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, acabamos de ver a los dos embajadores de Canadá, el segundo, y de Estados Unidos, el primero, hablando sobre la reforma judicial, la misma que estábamos comentando hace unos momentos con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Lo que más impactó, lo que más indignó, lo que más escandalizó fue el mensaje de Ken Salazar. Señores, ustedes tienen su opinión, su evaluación. ¿Cómo comenzamos con esto? Jorge. Híjole, pues viniendo de un país en donde en 42 estados se elige de esa forma, y vengan aquí a decir en México o imponer reglas de juego o a extrañarse de una práctica que hacen allí en Estados Unidos, complicado. Y bueno, Biden también propuso su estrategia o su reforma al Poder Judicial. El mismo Trump ha hablado justamente de elegir por esta terna a los jueces y magistrados. Y bueno, lo que se pelea aquí parece más bien son los puestos. No me vayan a quitar mi chamba y vayan a llegar los becarios a quitárnosla, ¿no? Creo que está mal, y también la intervención del extranjero, lo digo claramente, no, gringo. Fíjate, si me permiten, yo añadiría, son 43 los estados, no 42, y además, Jorge, la elección es de jueces de condado. Locales. Sí. Equivaldría Locales. como que aquí sujetáramos la elección de jueces municipales a elección, Son que jueces no de sería lo barandilla, mismo. no es el mismo Pero nivel. Son diferentes. al margen de eso que se ha discutido y que además lo puso sobre la palestra Claudia Sheinbaum, me parece que poco informada. Finalmente, lo que sí justificaría, es una postura personal y lo dejo a consideración de ustedes, es el interés notorio de Estados Unidos en México. Somos el principal socio comercial, y lo que advierte Ken Salazar, y no defiendo a Ken Salazar, porque él es la voz del gobierno norteamericano con todas las deficiencias que tiene, pues es que están poniéndose en juego los intereses del principal socio comercial, y estamos hablando de alrededor de 140 mil millones de dólares por año, y la dependencia, pues de la que es la... ¿Cuál es la fuente? La tercera, la más importante de ingresos en México, la de los mexicanos trabajando en Estados Unidos, por decir algo. Pues yo creo que serían los intereses de los demócratas. Recordemos que ya están en elecciones, y algo muy parecido que proponen aquí el gobierno federal ya, que va a entrar, es algo que también tiene Trump. Creo que no olvidemos que están en elecciones allá, y son dos posturas, demócratas contra republicanos. Sí, pero yo lo que iba a comentar es, sí que hay gordo que vengan y te digan las cosas, sobre todo si no estás muy de acuerdo. Pero Estados Unidos, México y Canadá trabajan juntos en cuestiones de comercio internacional, y al hacer estos cambios a la reforma judicial, estás cambiando las reglas del juego. Es decir, claro, lo que ya tenías establecido, esa es la preocupación de los gringos. No es que si vamos a dejar de comprar o de vender, sino que los mecanismos que ya existen para presentar controversias, denuncias, quejas, tribunales, etcétera, pueden tener cambios importantes, y eso es lo que no les está gustando. Yo veo difícil que se rompa la relación por esto, pero evidentemente sí va a generar muchísima fricción la postura de Estados Unidos y Canadá, que es con la gente con la que hacemos negocios. Pero más bien es un asunto de confianza, no se cambia nada. No tiene nada que ver el Tratado de Libre Comercio con esto. Lo que está observando Ken Salazar, que al final de cuentas lo dejaron solo porque el gobierno estadounidense no hubo un pronunciamiento de una alta figura,
y prácticamente ya se anda desdiciendo. Yo creo que no dura mucho aquí en México, va a tener que retirarse por la quemada que se dio. Pero sí hay que subrayar eso, no es que se afecte tanto el tratado de libre comercio, lo que pasa es de que ellos ven que haya una falta de Estado de Derecho debido a que llegarían jueces apegados al narco que al final de cuentas puedan estar fallando en contra de los intereses económicos de los empresarios de Canadá y Estados Unidos. Cuando digo que cambian las reglas del juego es existía un método para nombrar jueces, existe una estructura y la vas a cambiar y eso ya no les gustó. A mí lo que me parece que se pierde en el discurso y se cree por los seguidores y ni siquiera se cuestiona esta parte en la que Claudia Sheinbaum dice que la justicia tendrá alcance para ricos y pobres por igual a partir de un cambio de este tipo. Esta reforma, pues ¿en qué sentido? O sea, pues no lo decía el magistrado, pero 80 y tantos % o 90% de los casos judiciales a nivel nacional se resuelven en cortes locales, ¿no? Entonces, esta elección, la forma en la que se va a elegir al juzgador significa que tendré una mejor, más rápida y expedita justicia, o será una justicia de verdad, pues justicia real. Eso no significa, o sea, vaya, no se está cambiando las reglas del juego, evidentemente, como lo mencionabas, pero tampoco las formas en las que yo, agraviado o víctima de algún delito, voy a llegar a buscar precisamente que se me resarza el daño. Bueno, nada más mencionar en torno a las declaraciones que hizo Claudia Sheinbaum, hay que estar atentos. Tenía que pues dar argumentos, aunque sean jueces locales, pero al final no es de que creo yo hubiera poca información al respecto, porque también habló sobre las calificadoras, dijo que no estaban bien informadas, porque justamente esta reforma pues iba ¿no? a hacer más fuerte el sistema de justicia. Lo que sí es que el Washington Post este día pues dio a conocer y avaló las declaraciones de Ken Salazar. Creo que se vienen en los próximos días más capítulos, más información de Estados Unidos a través de los medios de comunicación para reforzar la postura de Ken Salazar en torno a que está en juego la independencia judicial y el Estado de Derecho. Y otro asunto que es muy importante, que es la alarmante ampliación de la lista de delitos por los que se puede imponer la prisión preventiva obligatoria, que eso también da como para mucho aparte de técnico en materia. Bien, pues les recuerdo que estamos Directo 24 en podcast con el mismo nombre y que aparecerá en todas las plataformas apenas termine el programa, unos minutos después. Hacemos pausa y regresamos. Bueno, en la última parte de Directo 24 esta noche vamos a revisar, en la medida que sea posible, varios temas al mismo tiempo. Y antes que nada, un video para comenzar con ello. Bueno, me ocupo de narrarles rápidamente. Tenemos imágenes de la sesión del Consejo General del INE, donde se avaló la sobrerepresentación, así llamada por la oposición. Después veíamos unas escenas de lo que fue la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales la semana pasada en la Cámara de Diputados. También una capacitación a la que no acudieron todos los que debían, pero se les ofreció en el Congreso a los nuevos alcaldes y síndicos en el Congreso del Estado, para que sepan de qué se trata el tema de gobernar cada municipio. Y por último, y agradeciéndole a todos los que tuvieron la buena voluntad de utilizarnos como puente, la entrega de apoyo a los afectados de la inundación en Zapotlanejo. Pues señores, creo que hay mucho que analizar, pues les cedo nuevamente la palabra. Pues ya salió en el Consejo General del INE y la Cámara de Diputados tiene supermayoría de Morena y aliados. Viene un nuevo México a partir del 1 de septiembre. La película se cuenta sola para que usted más o menos dimensione el tamaño de los cambios. A partir del 1 de septiembre inicia la nueva legislatura federal en el Congreso de la Unión
viene con el mando de Morena y aliados, independientemente de que el Senado le faltan 3, les van a sobrar esos 3 para llenar la mayoría calificada. Entonces, haga usted cuentas en dónde va a mandar Morena. Congreso de la Unión, en el gobierno federal, en 26 estados, en la Suprema Corte, en el INE, en el Banco de México, y se acabó la fiesta. No, pues más bien dinos dónde no, Mario. Se acabó la fiesta. Viene una verticalidad impresionante, viene, pues por eso estamos viendo en parte... Vivido, ¿eh? ¿Perdón? Ya lo hemos vivido. Sí, claro. Décadas atrás. Hace tiempo. ¿Eso Sí. lo dices como consuelo? No, lo digo en cuanto a... ¿O para que no nos ni siquiera asustemos? consuelo. No son- Más bien como margen al pie, ¿no? No Casi, son los casi, en mismos realidad, tiempos, ¿no? la década de los 50, 60, que era lo último, 70 todavía, no son los mismos tiempos de México. Creo que sí vienen ni en el mundo. cosas No, ni en el diferentes mundo. que para muchos puede ser cambios para atrás en todos los sentidos. Para otros dicen que viene un mejor país, pero creo que sí hay que ponerle atención a partir del 1 de septiembre todo lo que puede pasar en el país. Por lo Como dicen en pronto- el meme, ¿no? A disfrutar lo votado. Vamos a revisar la sobrerepresentación a través de este gráfico que tenemos de la Cámara de Diputados. Y ahí tienen ustedes Morena con 236 diputados, el Partido Verde con 77, el PAN con 72, el Partido del Trabajo con 51, el PRI con 35, Movimiento Ciudadano con 27 y el PRD 1. Estamos hablando que el total del bloque oficialista son 364 diputados ya ahí en la Cámara. Más de dos terceras partes, en otras palabras, pueden aprobar todo lo que quieran. Bueno, hay que puntualizar, porque queda esa etapa, es el tema de que lo pueden judicializar. Y ya hay pues un planteamiento de la oposición, acuden al Supremo Tribunal de Justicia. Mire, allí tiene la gráfica de cómo quedan en el Senado. Evidentemente les faltan 3 a Morena y aliados para lograr la mayoría calificada. Sin embargo, vemos que hay priistas que están peleados con Alito y, por ejemplo, encabezados por Manlio Fabio Beltrones, seguramente será una facción disidente del Revolucionario Institucional que se sumaría a Morena y aliados para lograr esa mayoría calificada. En otras palabras, lo que se avale en la Cámara de Diputados y que pase al Senado como Cámara de Revisora no tendrá ningún problema. A billetazos o a carpetas de investigación va a estarse avalando y viceversa. Con una mayor facilidad lo que avale el Senado en la Cámara Revisora de la Cámara de Diputados se estaría aprobando. Entonces, una alerta es que viene la reforma judicial en septiembre, luego viene la Guardia Nacional que pasa al mando del Ejército y finaliza un primer paquete con la desaparición de los órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia. Ponga alerta porque puede venir una cosa interesante, la apropiación del Banco de México. Es que, a ver, precisamente ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Justo me parece que lo que veremos, y no lo mencionaba como una cuestión de, bueno, ya lo vivimos, ya veremos cómo salir adelante. No, lo que viene es un control todavía aún mayor por parte del Estado y me parece que evidentemente significa una democracia pues inexistente a partir de que solamente las mayorías cuentan y entonces ¿dónde quedan todos los demás representados? Esto que mencionabas, estimado Mario, el viernes pasado fueron 7, ¿no? 7 órganos de 7 de 11. 7 de 11 desaparecen a partir precisamente de lo que ya se votó en comisiones. Falta evidentemente que se valide a partir del Pleno y significa un grave retroceso, ¿no? Porque a su vez estos órganos vendrían de alguna manera asignados o amarrados con lo que ya mencionábamos en el bloque pasado, que son los acuerdos internacionales. Me parece que esto pudiera tener a su vez también una reacción por parte de Estados Unidos y de Canadá a partir de que, por ejemplo, la COFECE, ¿no? ¿Cómo se puede estar dando una competencia real en el país con el que estoy haciendo los tratos comerciales? La transparencia importantísima también que quedó pues de lado en la actual administración a partir de poner etiquetas como cuestiones de interés de seguridad nacional para no brindar información precisa sobre proyectos comunitarios, ¿no? Eso de que vamos a acudir a tribunales internacionales. ¿Y qué? No, bueno, no va por ahí. Es una herramienta, es una salida. Qué miedo, ¿eh? Bueno, antes de darte la palabra, estimado Manuel, sí me parece importante apuntar, Irán, porque la gente necesita saberlo. El retroceso significa perder la democracia liberal que hemos construido en 40 años. Sí. Mucha gente murió por eso y ahora simplemente lo están borrando. Manuel. Sí. Es una batalla de proyectos
Evidentemente el proyecto de la 4T es extremadamente centralista. Ellos están apostando por un gobierno que gire alrededor de una sola persona o a lo mejor de un grupo muy compacto, y les ha funcionado. Es decir, no va a haber federalismo. Los pocos estados que ya no son gobernados por Morena van a quedar arrinconados, y no es que medio aplastados, incluyendo Jalisco, porque los demás estados que sí son de Morena le están cediendo todas las facultades al gobierno federal. Es decir, hay una gran batalla ahí entre una república democrática, con federalismo, etcétera, que se perdió, y ahora se va por un modelo absolutamente centralista que me han criticado y no les gusta, pero yo veo 18 años más de 4T en el gobierno federal. Hasta que creo que te quedas corto. Hasta que la gente o el sistema truene, pero efectivamente se luchó muchísimos años por tener una manera de gobernar en la que la ciudadanía estuviera más involucrada, pero evidentemente no les gustó y la gente votó a favor de la 4T. Es una cosa que tampoco podemos negar. La mayoría de la gente votó por el proyecto de López Obrador. Hay que hablar que no es democrático esto cuando fue lo votado. No. Una cosa es que la mayoría, evidentemente, ahí está. No, pero hay que puntualizar antes de que tengamos que despedir, Jorge. El tema no es que el origen sea antidemocrático, sino a dónde nos conduce. Claro. A una centralización del poder. Evidentemente, la herramienta fue democrática. En donde la disidencia no existirá. Sí hay una novedad. Igual, el sistema va a ser similar a la década de los 60, pero en esta ocasión vamos a estar encabezados por mujeres en los principales instituciones. Pues me parece que eso es algo que valdría la pena. En las más representativas. Se está haciendo historia enfrente de nosotros. Estamos viviendo la historia de frente. Yo quiero aprovechar para agradecerle nuevamente a todas las personas que vinieron a las instalaciones de Quiero TV y voluntariamente, generosamente, nos permitieron ser el puente entre ustedes y los afectados de Zapotlanejo. Ya se les entregó todo lo que ustedes donaron y esperemos que no se repita pronto este tema, que la naturaleza llega y nos marca una agenda distinta. Estimado Jorge Belletti, Irán Espinosa, Gaby Aguilar, estimado Manuel, Mario, amigos todos, les deseamos una excelente noche y aquí nos vemos el próximo lunes, que ya será mes nuevo.